En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, déjenme que les diga o que les dé una no noticia. ¿Por qué digo que es una no noticia? Claro que es una noticia, ¿no? Evidentemente. Pero es la no noticia porque todos lo hemos notado ya en nuestros bolsillos. ¿De qué estoy hablando? Capacidad real de compra, poder adquisitivo. A mí esta historia que se ha inventado el gobierno de vamos como un cohete, vamos como una moto, pero vosotros cada día vais peor. Ah, que la economía se puede separar de la forma o de la capacidad de poder adquisitivo que tiene la gente, de la forma de gastar que tiene la gente. No, evidentemente no. Si las cosas van bien, le va bien a todo el mundo. Si las cosas van mal, le va mal a todo el mundo. Esto yo sé que va en contra del discurso comunista, de cuando un pobre lo pasa mal es porque un rico se lleva su dinero. No, no es verdad. Las crisis afectan a todos. Evidentemente al rico le afecta o le impacta menos porque tiene mucha más capacidad de amortiguación, pero afecta a todos. Bien, pues les digo el titular: España a la cola de la Unión Europea en ingreso real per cápita desde 2004, tras crecer la mitad que la media europea. Pues ala, de esto estamos hablando. Domingo Soriano, bienvenido. ¿Cómo estás? Cuesta? Bueno, nos acaban de evidenciar lo que ya sabíamos todos, y es que no ganamos para pagar el incremento de los precios. Por cierto, déjame que le demos las gracias a CaixaBank, que gracias al patrocinio suyo, ¿ves? Las cosas funcionan así, por patrocinios, por comunicación, etcétera, no por inventos como los que hace el gobierno. Así que gracias a CaixaBank, que gracias a ellos podemos hacer esta sección. Sí, a ver, esto es un dato dramático, lo digo así, y es dramático más allá de la discusión que también sobre este gobierno. Al final ya lleva 8 años casi este gobierno, más de 7 años. Sí, sí. Y te iba a decir que se nos han pasado pronto, pero no es verdad. Claro. Es mentira. No, se y nos además están pasando largos, pero vamos. Este gobierno juega con una retórica de interinidad en algunas cuestiones económicas, como si se lo acabaran de encontrar, como si hiciera un par de trimestres. No, ya lleva más de la tercera parte de ese periodo de tiempo que estamos diciendo, esos 20 años, y es dramático que España sea el país de la Unión Europea junto a Grecia e Italia, porque ellos todavía están peor, que menos crecimiento económico ha tenido en el ingreso per cápita desde 2004. Son datos de Eurostat y efectivamente nos pintan una realidad mucho menos halagüeña que la que nos plantea este gobierno. Desde el punto de vista estructural es un dato malísimo, evidentemente. Lo que nos dice es que llevamos 2 décadas de estancamiento. Eso no es tan normal. Es decir, que un país rico, un país occidental, lleve 2 décadas de estancamiento sin que haya habido, no sé, un conflicto o algún tipo de situación excepcional. Lo que nosotros tuvimos fue la crisis de los años 2008-2012, que evidentemente ha tenido un impacto enorme. Pero más allá de eso, dices, hombre, esa crisis, fíjate los años que estoy diciendo, 2008-2012, estamos entrando prácticamente ya en 2026, hace 14 años que en teoría pasó lo peor de aquella crisis, 13, venga, si ampliamos un poquito hasta 2013. ¿Qué está ocurriendo? Y lo que está ocurriendo es que efectivamente el crecimiento no acaba de llegar. Desde el año 2014 empezamos a mejorar, eso es cierto, con muchos matices, porque, por ejemplo, en el año 2020-2021 a nosotros nos golpeó la crisis del COVID mucho más que a otros países europeos, y no terminamos de recuperarnos en ingresos per cápita. En ingresos per cápita reales, España ha mejorado solo un 11% desde 2004. Esto está medido en lo que llaman PPP. Sí. En paridad de poder de compra, ¿verdad? Fíjate, ahí me pillas. No te iba a decir que está medido en datos de ingreso real per cápita. Sinceramente no tengo claro si es paridad de poder adquisitivo o es simplemente renta per cápita en términos reales, eso sí. Para que la gente no se nos pierda, paridad de poder de compra es que la comparativa con Alemania, con Irlanda, con Francia, etcétera, tiene en cuenta todos los factores hasta el punto de que es, dicho de una forma así un poquito bruta, pero ¿cuántos filetes podrías comprar comparado con el francés? Sí, yo intuyo que no, no por nada, ni siquiera por los datos de España, sino porque estoy viendo los datos de los países que mejor lo han hecho, Rumanía, Lituania, Polonia, que lo han hecho muy bien, pero no lo sé. La nota de Eurostat habla de ingreso real per cápita de los hogares. Yo intuyo que lo hace referencia a, eso sí, teniendo en cuenta la inflación y la variabilidad de los precios en cada uno de los países. Sí, pero vamos, que es totalmente representativo. Claro, y es muy representativo porque lo que nos dice es que nuestro país tiene un problema muy grave, que es algo más estructural y que llama la atención
y a eso sí que le toca mucho a este gobierno, probablemente también al anterior, pero le toca mucho a este gobierno, que 12 años después, como mínimo, de la salida de la crisis, todavía no seamos capaces de recuperar un ritmo de crecimiento del PIB per cápita sostenido. Porque dices, hombre, ya estamos demasiado lejos de aquello. Pues no lo conseguimos. Es que déjame que incluya dos noticias que la gente va a ir entendiendo mucho mejor qué es lo que pasa. Una de ellas, la deuda pública, la deuda, supera los 1,7 billones y pone en peligro la economía española. Noticia número 1 para entender esto. Noticia número 2, los contribuyentes financian gratis al Estado con 77.000 millones de euros, nada más y nada menos, en impuestos adelantados. Le podríamos sumar la subida de impuestos total, real, que llevamos acumuladas desde que llegó Sánchez, entre impuestos y cotizaciones, 160.000 millones. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, aquí se nos ha vendido una burra cascabelera maravillosa que dicen, no pasa nada, no pasa nada. Si hay un problema, damos subvenciones, damos becas, damos... ¿Y cómo lo va a pagar usted? Nada, pues por una parte pagan los ricos, no, los impuestos los paga todo el mundo, todo el mundo. De hecho, donde se concentra la extracción máxima de recursos es normalmente en las clases medias, medias altas. A partir de 30, 40.000 euros hasta 80.000, 90.000, aquello no es un cobro de impuestos, es un atraco a mano armada y con 3 pistolas por mano. Pero tienes eso y luego tienes el otro recurso, no pasa nada. Aparte de la recaudación fiscal, tenemos la deuda, no pasa nada. Bueno, pues la deuda hay que pagar el servicio de la deuda. El servicio de la deuda son los intereses se llaman impuestos. Entonces nos están vendiendo una historia en la de no pasa nada, podemos gastar. No podemos gastar sin límite. Si gastas sin límite lo pagas con creces. Sí, hay muchísimas derivadas de eso. Fíjate, y otra noticia que también es de hoy. Bruselas ve riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales de la UE por parte de España. Es verdad que ve el riesgo de incumplimiento, pero como hace normalmente Bruselas, y no solo con España, y no solo este año, pero es algo general, que tampoco mete mucho miedo a los gobiernos, pero ya nos ha dicho Bruselas, oiga, en todo lo que tiene que ver con el gasto público, tanto en 2025 como en las previsiones, en los anticipos que usted me está, en las proyecciones que me está dando para 2026, se va a saltar los compromisos que había adquirido. Eso es lo que le está diciendo Bruselas al gobierno español. Con un nivel de deuda que, como decías, es muy elevado. Es verdad que España no es el país más endeudado de la Unión Europea, pero es un nivel muy elevado. Por cierto, simplemente como estábamos hablando de 2004, que lo sepamos, España entró en la anterior crisis en el 35% del PIB de deuda. Ahora estamos por encima del 100%. Es decir, claro, es que esto son cosas que la gente, bueno, pero ¿qué más da? Mientras Bruselas nos dé margen, mientras el Banco Central Europeo más o menos nos respalde, porque eso es lo que ha ocurrido. Mientras podamos financiar las refinanciaciones, que es algo muy gordo, que ni siquiera son intereses de la deuda, que no entran ni siquiera en los cálculos que normalmente hacemos del gasto público, porque ese gasto financiero parece que no entra. Cuidado, recuerden el daño que nos hizo la crisis 2008-2012, especialmente cuando esa crisis a partir del año 2010 se transformó en una crisis de deuda soberana. Recuerden lo que le pasó a Grecia, recuerden lo que le pasó, que tuvo que pedir un rescate al borde de la ruptura de la eurozona y de que Grecia tuviera que salir de la eurozona. Recuerden lo mal que lo pasamos nosotros, lo mal que lo pasó Portugal, lo mal que le pasó Italia. Aquel semi-rescate del año 2012 que para mí fue un rescate. Pues bien, todo aquello fue entrando en esa situación de recesión con un 35% de deuda sobre el PIB. Ahora mismo estamos por encima del 100%. Entonces, este gobierno, que está tranquilo, no solo el gobierno, en general los comentaristas económicos, los periodistas, los expertos, bueno, podemos refinanciarnos. Cuidado como vuelva a haber una situación recesiva y una situación de tensión en la eurozona y España diga, voy a intentar hacer lo mismo que en el año 2008-2010, es decir, no hacer ningún recorte, que es lo que hacemos normalmente. De eso nos está avisando Eurostat. Eurostat no, en este caso es la Comisión Europea. De eso nos están avisando desde Bruselas. No va a cumplir usted los compromisos de gasto. Pues mucho cuidado con ese nivel de deuda del 100% del PIB, a ver cómo enfrentaríamos cualquier mínimo bache en términos de recesión que tuviésemos en los 4 o 5 próximos años y con compromisos de gasto, especialmente de las pensiones crecientes. A mí me da muchísimo miedo. Luego, si ocurre, alguien dirá, pues es verdad, teníais razón, o no erais tan alarmistas, que no es una cuestión de alarma, es que si lo pasamos tan mal en aquella crisis de deuda soberana, partiendo del 35, imagínense lo que puede ser partiendo del 100. Además, fíjate, Domingo, es que a mí me hace mucha gracia porque la gente cuando dice, no, es que, claro, se lanzan mensajes de preocupación y tampoco pasa nada. Oiga, perdonen, es que vamos a repetir la noticia
España a la cola de la UE en ingreso real per cápita desde 2004. ¿Cómo que no pasa nada? O sea, tú tienes crisis que son abruptas, como la crisis subprime, la de 2008, en la que de pronto efectivamente tienes un pinchazo de la burbuja inmobiliaria, tienes un pinchazo del crédito hipotecario, tienes un pinchazo del sistema financiero y notas la caída al vacío. Y luego tienes otras crisis como en la que nos han metido en España, que son de que poquito a poco vas perdiendo poder adquisitivo. Claro, poquito a poco desde 2004. Y llega un momento en el que dices, anda, no puedo ahorrar, con el sueldo que cobro en mi trabajo no puedo emanciparme, con el dinero que tengo no puedo comprar una vivienda, ¿y a esto no le llamamos crisis? ¿No le llamamos crisis? No, porque además en el caso de España se juntan, fíjate, yo te diría las dos. El problema de España Totalmente. es que tuvimos el bofetón de realidad entre el año 2008-2010 y luego hemos tenido, claro, dices, ese desplome, es verdad, países como Estados Unidos, pues miren las cifras desde 2008, comienzos de 2009 en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la diferencia? El problema no, para ellos es una ventaja, que Estados Unidos de repente tuvo ese problemón y en 2010, 2011, 2012 ya estaba creciendo otra vez. Y no solo Estados Unidos, la mayoría de los países occidentales. El problema de España es que tuvimos el bofetón y luego nos hemos quedado en lo que tú estabas describiendo. Encima, en esa especie de estancamiento, incluso en muchos momentos... Le llaman en la bolsa lo del rebote del gato muerto. Bueno, pues aquí el gato se cayó, el gato murió y no se levanta. No se levanta, y no se ahí, levanta el puñetero gato, perdón por la expresión. Pero es así, y dices, así. No, pero solo tuvimos aquella crisis. Ahora vamos bien. ¿Pero cómo que vamos bien? Bien, de hecho, déjenme que les dé otra noticia que describe perfectamente lo que está pasando. España era hace tiempo ese país que llamaba la atención en toda Europa porque la inmensa mayoría de personas acababan siendo propietarias de viviendas. De hecho, no era nada extraño ser propietario de una vivienda más otra, una vivienda de playa, una vivienda de descanso en el monte, donde fuera, donde cada uno quisiera. Bien, de hecho llamamos la atención, por ejemplo, y España tenía un patrón de propiedad de la vivienda que era de 80% propiedad, 20% alquiler. Y llamaba la atención, por ejemplo, me estoy acordando hace 25 o 30 años, porque Alemania era justo al revés. Los muy ricos alemanes eran 20% propietarios, 80% inquilinos en alquiler. Bueno, pues en estos momentos les leo la noticia, la inversión en construcción de viviendas se hunde a niveles de los años 80. 80, de hace 45 años. Incluso en términos de PIB está hasta incluso un poco por debajo. Fíjate, esta es una cuestión que es, yo creo que relativamente desconocida y que incluso en algunos, puede que haya algunos oyentes que digan, no, una cuestión medio técnica, pero sin embargo es fundamental. Fíjate, hace una semana vino a Economía para quedarte sin amigos, a nuestro podcast, Ignacio de la Torre de Arcano Research, que a mí es probablemente el servicio de estudios, de informe, que más me gusta cómo analiza la economía española. Y pues nos estuvo contando, han hecho un informe sobre la vivienda excepcional. Yo lo recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo al que pueda. Y de todas las cosas, pues nos hablaban pues desde la ley de vivienda del gobierno, cómo se está desapareciendo el mercado del alquiler, de otras cuestiones de las que hablamos normalmente en los medios. Y sin embargo, a mí lo que más me llamó la atención del informe, y hablando con Ignacio de la Torre, es que nos decía, es que encima que no está llegando inversión a España. Es decir, en España se están formando muchos más hogares cada año, tanto por los jóvenes españoles que quieren emanciparse como por los nuevos recién llegados, los inmigrantes, se están formando muchos más hogares de los que necesitaríamos. Entonces dice, tenemos un agujero, ahora mismo dice, ya tenemos un agujero de unas 700.000 viviendas. Dice, y cada año... Agujero, o sea, un déficit. Un déficit, es decir, agujero hace falta 700.000 viviendas y no están. Para cubrir la demanda, por así decirlo, especialmente en las grandes ciudades, porque claro, mucha gente dirá, no, y esas viviendas vacías de las que hablan, que claro, dice, bueno, pero es que en un pueblo de Cuenca, pues ahí... Claro. Por mucho que esté vacía. Para trabajar no en Chamberí te vas a Villacogollos tú y tu tía, la del pueblo. Más o menos. Pues decía, unos 700.000. Y decía, y 75, 80, incluso más viviendas hacen falta cada año, pero no se están cubriendo. Entonces se está construyendo muy poco. Y claro, uno dice, a ver, están subiendo las viviendas de precio una enormidad. Tienes ese déficit. A ver, el mercado suele funcionar. Cuando las empresas ven ese tipo de oportunidades, está subiendo la vivienda, lo puedes vender cada vez más caro. Si la construyes, hay un déficit de vivienda que encima va a aumentar en los próximos años. ¿Qué está pasando? Y entonces decía, es que uno de los indicadores que más llama la atención es por qué no está llegando la inversión, por qué no está llegando el capital a este sector. Y que es un poco lo que nos habla esta noticia del Confidencial cuando nos decía la inversión en construcción de viviendas se hunde a niveles de los años 80. Pues eso es un poco un misterio. Y claro, lo que pasa es que rascas y dices, no es tanto misterio. ¿Qué ocurre? Es que la gente no puede comprar. No solo es que no pueda comprar, sino que el promotor y el constructor dice, o sea, yo me voy a meter aquí en una inversión
con unos márgenes mucho más reducidos de lo que la gente se piensa, y que encima yo inicio hoy el proyecto, ¿y cuándo voy a poder recuperar esa inversión? A 8 o 10 años. Y encima, durante esos 8 o 10 años, con un nivel de inseguridad jurídica respecto a si yo voy a poder o no recuperar, que claro, no cubre el coste de capital. Entonces, hay muchas inversiones alternativas en el mundo. Yo sé que el gobierno a veces esto le sorprende. Hay algunos ministros del gobierno que se creen que la inversión va a llegar como por arte de magia o porque la gente está deseando construir lo que sea en España, o casas. Pues, por ejemplo, casas es una inversión con una enorme inseguridad, porque incluso en el país más seguro del mundo tardas un periodo de tiempo bastante elevado. Te puede cambiar la legislación 500 veces. Y aunque no, y por eso iba a decir, incluso en el país más seguro del mundo, desde que tú empiezas un proyecto hasta que lo vendes, pues van a pasar 2, 3, 4 años. No es un bien que se produzca en 2 semanas. Entonces necesitas una cierta anticipo de cómo va a ir la economía. Oye, yo empiezo ahora a las casas, empiezo a poner los primeros, empiezo a hacer el hoyo para los cimientos y las venderé dentro de 4 años. Va a seguir yendo bien la economía, voy a poder seguir cobrando lo que tengo en la cabeza. Entonces, eso en el país más seguro del mundo. En el país como España, encima tienes ese periodo de tiempo, el miedo a me van a cambiar la legislación, como tú decías, con lo cual doble incertidumbre. Y además en España tienes la triple incertidumbre de a lo mejor no son 3 años o 4, es que a lo mejor entre que me dan los permisos, el ayuntamiento de turno me dice que puedo construir, se abre un proceso, el cambio del plan general, no sé qué, a lo mejor son 10, 12, hasta 18 años. Y luego que sabes que hay una bolsa de mercado doméstico de gente. Yo el otro día hacía un cálculo, porque salía el precio medio por metro cuadrado. Lo calculabas por la vieja vivienda, que toda la santa vida se había considerado, las viviendas, las VPTs, las VPS de hace años, que eran 90 metros cuadrados para una familia. Calculabas el coste por metro cuadrado que había salido de media y te salía que era imposible, básicamente imposible, conseguir una vivienda por menos de unos 200.000 euros, ¿vale? Mínimo, en un sitio, medianamente, es la media, ¿eh? Si te vas a Madrid, ni de broma, Barcelona, ni de broma, Sevilla, ni de broma, Bilbao, ni de broma, pero bueno, una media, pero vamos a ponerle 200.000. Bueno, pues 200.000 implicaba que como poco, en un crédito hipotecario, tenías que tener la capacidad de prescindir de unos 1.300 euros al mes. Limpios. Bien, 1.300 euros al mes limpios implica, siguiendo la regla famosa de no meterte en problemas y no arriesgar demasiado, que como mucho tiene que suponer 1/3 de tus sueldos, para que no te quedes pillado con los colegios de los niños, la comida, tal, para que no tengas un riesgo de quiebra familiar. Bien, pues multipliquen ustedes 1.300 por 3 y díganme quién tiene en España en estos momentos ese tipo de sueldo. Por cierto, esto es neto. Sí, Bruto, nos vamos tú. a 5.000 y pico, 6.000 euros de necesidad de sueldo bruto. Y si no, no te puedes comprar la vivienda media. Ni siquiera estamos hablando de grandes capitales. Pues es que ese es el drama y ese es el dato. Por eso digo que ese dato técnico, incluso que a veces puede parecer, bueno, que no está llegando inversión a España o que los grandes fondos nos interesan, esas también son cifras, las cifras de nivel micro y desde el punto de vista del comprador de la vivienda, que claro, que muchos de esos inversores que dicen tengo muchísimas inversiones alternativas en el mundo que me dan una rentabilidad esperada a esa inversión mucho más alta que la vivienda en España. Pero claro, tienes un problema, tienes un agujero, como decíamos antes, enorme. En el caso de la vivienda, la única forma de resolverlo va a ser construir. Para construir necesitas atraer inversión. Nos hablaba de hasta 15.000 millones al año que deberíamos atraer y no somos capaces en España de atraer inversión. ¿Por qué? Porque los potenciales inversores dicen no me fío de España como destino de esa inversión. Antes de que acabemos, déjame que hablemos, porque hablábamos de inseguridad jurídica, ¿verdad? Bueno, pues allá que va Telefónica, por cierto, la de Murtra, o sea, no sé, dices, bueno, pues se llevarán bien. Pues yo no sé si se llevan muy bien. Bueno, va Telefónica y anuncia un ERE. Bueno, les doy los datos, el despido de la empresa, de la que el Estado es titular, del 10%, afecta a 5.692 personas y a la espera de un último anuncio. Bueno, allá que lanza un ERE potente. Ha cogido Yolanda Díaz, la misma que venía de hacer el anuncio de que va a pagar a los jóvenes entre 18 y 21 años, que les quiere ofrecer 550 euros de sueldo mensual gratis, porque por lo visto o lo va a pagar ella o nos lo va a saquear a nosotros. Bien, me imagino que es la segunda opción. Y ha enviado, les leo el titular, el Ministerio de Trabajo envía una carta a la SEPI criticando el indecente ERE en Telefónica. Está montando a la de Dios es Cristo, básicamente, y le ha declarado la guerra a Telefónica por plantear el ERE. Sí, por cierto, lo de los 550, que hoy no lo traíamos. No, pero es surrealista. Cuidado, y lo del efecto llamada, que luego dicen, no, cuidado, tú anuncias que cualquier persona que tenga de 18 a 21 años va a cobrar 550 euros en España y luego, claro, la derivada segunda
te la vas a encontrar en la unos derivada mesecitos. segunda se llama cayuco, sí. Hombre, es que, pero además sí. es lógico. Pues, o sea, Obvio. sí que, vamos, es completamente lógico. Sobre lo de Telefónica, sí, hay dos derivadas. La primera es lo del Ministerio de Trabajo envía una carta diciendo una empresa con beneficios y participación pública, pero lo dicen como en tercera persona, que dices, oye, que formas parte del gobierno y además del que ha tomado una de las medidas o que impulsó. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, esta persona muy respetuosa, lo digo con toda la ironía, con la separación de poderes, el Estado de Derecho, que está llamando a la población a que se amotine contra el Tribunal Supremo. No sé, es una especie de pirata comunista patapalo. Escuchen. Desde luego, no compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto. El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo. Bueno, él ha traicionado hasta el último mensaje, porque veremos, pero vamos, es clásico lo de que en Telefónica salen con una sonrisa los despedidos, de mucho cuidado, pero bueno. Yo el otro día hablaba con un amigo que trabaja en Telefónica y le decía eso, le decía, ¿tú vas a levantar la mano? Y dice, bueno, sí, probablemente sí. Y le decía, pero y bien, ¿no? Y dice, sí, dice la política de la compañía siempre ha sido de ofrecer unas condiciones excepcionales y nada hace indicar que en este caso vayan a ser diferentes. Que ahí podríamos entrar en una derivada o en una discusión, en un debate sobre si esto es normal o no, pero no solo por Telefónica, en general para todas las grandes empresas, esa idea, ¿no?, de la empresa te cubre las cotizaciones hasta que te llega la jubilación, si eso es normal o no, si no deberíamos generar otro esquema de incentivos, pero efectivamente, es decir, van a estar de acuerdo todos, los sindicatos, los trabajadores despedidos, la empresa porque necesita hacer ajustes porque vive en un entorno especialmente, lo estamos viendo, no solo en Telefónica, desde Estados Unidos llegan noticias constantemente de cómo en este segmento, tanto en tecnología como en los recién licenciados, está habiendo cambios brutales en el mercado de trabajo derivado de la inteligencia artificial. Pues bien, estamos todos de acuerdo, menos la vicepresidenta, que encima es la vicepresidenta que dice, no estoy de acuerdo, y te voy a mandar una carta a la SEPI, y dices, pero ya, que es usted la vicepresidenta, si tan en contra está, no sé, tome medidas, incluso dimita. Oye, aquí del gobierno que ha en teoría ella, favorecido o protegido esto, pues no lo prevemos. ¿Cómo os ponéis por enviar una carta? Al Tribunal Supremo no le envío una carta, sino que le quiero enviar una horda de gente. Sí. Con guadañas. Sí, pero que yo qué sé, tan enfadada está, no sé, tome usted medidas, forme usted parte del Consejo de Ministros, ¿va a hacer algo? No, voy a mandar una carta. Bueno, entonces tan enfadada no estará. Sí, lo que pasa que desde el punto de vista de mensaje exterior es brutal, porque al final lo que tú estabas diciendo, es decir, Telefónica está en un sector en el que necesita readaptación urgente, está en un sector que es el sector tecnológico, el sector tecnológico está invadido por todos los cambios de la IA, de la inteligencia artificial, o cambian o la empresa se va al garete. Claro, si tú trasladas el mensaje internacional de cualquier empresa que venga aquí, imagínense Google, Amazon, quien sea, se puede encontrar con esta tesitura, que en el momento en el que tenga que reamoldar su plantilla, va a empezar con unas presiones del gobierno brutales, pues un montón de empresas dirán, mira, va allí, ¿sabes? Santa Rita. Con un apunte, si Telefónica no tuviese la participación que tiene pública y que encima ha sido impulsada por este gobierno, las presiones serían muchísimo mayor. Sí. Tú lo has dicho. O sea, todos esos nombres que tú has dicho, o sea, un Google, un Amazon de la vida, cualquiera de esas empresas toma en España respecto de su plantilla una medida similar a la que está tomando Telefónica y no solo sería Yolanda Díaz. Veríamos a todos los ministros del gobierno pasar a decir algo parecido a lo que está diciendo Yolanda Díaz y las amenazas contra esas empresas serían brutales, con lo cual, efectivamente, no ayuda a nada. Luego decimos, antes estábamos hablando de la construcción, pero podríamos hablar también del sector tecnológico. Ay, es que en España no llegan inversiones de grandes empresas. Y volvemos al inicio de la sección. Es que llevamos 20 años estancados. Oiga, mire usted el mensaje que le está dando a aquellos que te podrían sacar del estancamiento. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si te parece, Domingo. Que un placer. Igualmente. Un abrazo fuerte. Bueno, pues le vamos a dar las gracias a CaixaBank por el patrocinio de esta sección. Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Bueno, pues nosotros les dejamos. Ya saben que mañana el programa es desde Zaragoza, ¿vale? Y allí comentaremos que, desde Zaragoza, comentaremos que pasado mañana, es decir, el jueves, se decide si Koldo y Ábalos, esos dos, vuelvo a meter ironía, grandes amigos de la humanidad, pasan a pernoctar de momento de forma indefinida, aunque sea condicional, en Soto del Real. Pues nada, que mañana les esperamos en Zaragoza y ya saben, viva España y viva la libertad.